El maestro Víctor de la Torre, director general de Educación Normal de la Secretaría de Educación en Jalisco, está hablando sobre la formación del maestro, sobre qué están enseñando las escuelas normales para capacitar, para preparar a los educadores. Pero pregunto una cuestión. En este momento, maestro de la Torre, ¿cuál es en género quien quiere ser maestro? ¿Más mujeres que hombres? ¿Más hombres que mujeres? Sigue prevaleciendo el interés más por las mujeres como aspiración a docentes. Nos había hecho un encargo el señor secretario de revisar efectivamente este comportamiento, sobre todo en algo que preocupaba a la Secretaría de manera momentánea, y es el caso de Atequiza, de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza. Y por ejemplo, ahí tenemos una cifra ya en este momento de 70-30, 70% de mujeres, 30% de hombres. En origen, la escuela normal nació con hombres, se incorporó la licenciatura de preescolar y bueno, la tendencia se ha venido invirtiendo. En este momento tenemos 70% de mujeres, 30% de hombres. No significa que sea el comportamiento general, pero sí estamos por encima de la aspiración de las mujeres sobre los hombres. Ahora, en la cuestión del programa educativo en las escuelas normales, ¿con cuánta frecuencia se renueva, se recicla, se actualiza ese programa? Sí, decía que en 2012 tuvimos la reforma para preescolar y primaria. Como producto también de la reforma educativa del servicio profesional docente, el artículo 21º de la ley del servicio obliga también a la educación superior a entrar a ese proceso de revisión. Ha habido ya momentos en años anteriores, en el 2015, en 2014, que entramos a una revisión efectivamente de cómo está trabajando el nivel de normales a nivel nacional. Se llevó a foros estatales, a foros nacionales. Hay conclusiones que derivan en un proyecto ya de manera integral de reformar las escuelas normales y hacer algunos replanteamientos que son necesarios. Por ejemplo, habrá que decirlo, bueno, ya en 2012 se contemplan, está ya con el inglés y con el uso de las tecnologías, pero tenemos algunas licenciaturas que no han vivido reforma hace buen tiempo. Hablamos de educación secundaria, de educación especial y de educación física, que ahí sí urge. La Subsecretaría de Educación Superior de la SEP ya está trabajando en este proyecto. Quiero comentar que me ha tocado en suerte representar a Jalisco en los foros nacionales para estar revisando. Hay un programa de reforma integral de la educación normal que se está trabajando en este momento. Y sí, desde luego es importante no solamente la reforma en términos curriculares, también se tiene que estar planteando las necesidades que tienen las escuelas normales, tanto en infraestructura como en equipamiento. Porque de nada nos sirve tener estructurados programas de acuerdo a las necesidades, pero también la infraestructura tiene, las escuelas tienen necesidad de infraestructura, de conectividad, de equipamiento para estar a tono con los requerimientos de la educación básica. Por fortuna en Jalisco esta preocupación sí la ha tomado el señor secretario. Quiero anunciarles que, por ejemplo, para Atequiza, en este año se estarán invirtiendo alrededor de 50 millones de pesos, que permitirá hacer una transformación en la infraestructura. También lo hemos dicho, don Marcos, también una infraestructura moderna no nos garantiza la calidad de la educación. En ese sentido, tenemos que o debemos tener en sintonía la infraestructura, el equipamiento y por supuesto la parte docente, que es la parte fundamental, la piedra angular para tener buenos resultados con los futuros docentes. A reserva de que volvamos al asunto de Atequiza, pregunto, ¿cuántos alumnos tiene Atequiza? Bueno, están ingresando 130 alumnos por ciclo, que hay que recordar que está limitada la matrícula, bueno, no tanto limitada, sino presupuestada, porque Atequiza el Estado se hace cargo del alojamiento, de la comida, de los viáticos de los alumnos, del transporte, de tal manera que está en ese sentido. Donde estamos creciendo este año la matrícula, don Marcos, que es la convocatoria que aparece el día 1 de marzo de este año, estamos admitiendo 200 por ciclo en Benemérita y Centenaria. Para agosto de 2016 estarán ingresando 250, pensando en la necesidad que tenemos de formar maestros de educación primaria. Pregunta, ¿quien ingresa a la escuela normal es consciente desde un principio que puede ser
mandado a una plaza a Colotlán o a Ciudad Guzmán o a Guadalajara o a Tala? Sí, y además, don Marcos, permite el examen de ingreso al servicio profesional docente, hacer un catálogo general, un listado general por prelación, y se va ubicando quien aspira a una plaza, de acuerdo a su puntaje, él elige el lugar a donde se va. Quiero decirle que el año pasado egresó la primera generación, tenemos una escuela normal para educadores de Arandas, que hoy también atiende, además de educación preescolar, educación primaria. Y en los dos casos, de educación preescolar como primaria, el 100% son idóneos de los egresados. Y también no solamente eso, están colocados en los mejores puntajes, lo que permitió que en la zona de Los Altos, quien egresó de la Escuela Normal para Educadores de Arandas, está trabajando muy cerca de su domicilio. Igual en zona metropolitana, hay quienes les tienen el puntaje suficiente para elegir una escuela cercana a su domicilio, por ejemplo. Entonces, esa es una de las bondades de la ley, de la reforma educativa, que le permite a quien tiene el mérito suficiente estar en el espacio que él elija de acuerdo a su capacidad y de acuerdo al resultado del examen. Maestro, repite el puntaje máximo al que puede aspirar alguien que ingresa a la escuela normal. Bueno, tenemos, de acuerdo a los requisitos, de ingreso, además ya decíamos de un 8 como un 80 de promedio en bachillerato, debe de tener mínimo 950 puntos en el examen, con un máximo de 1200. Pero quiero decirle que tenemos un número muy importante de aspirantes, sobre todo en escuelas como Educadoras de Guadalajara, como Benemérita y Centenaria, que por mucho superan los 1000 puntos, por lo que por efectos de cupo solamente admitimos 200 en Benemérita y 100 en Educadoras. Y bueno, está limitado también en algunas otras escuelas, hay una matrícula autorizada de acuerdo a lo que podemos atender. Nosotros queremos, y así lo hemos venido haciendo, a nivel nacional ha decrecido la matrícula en educación normal. Jalisco lo viene creciendo en un 15% por ciclo escolar. Entonces, creemos que vamos bien en ese tema. Sí, el resultado del último examen nos dice que estamos bien formando a los muchachos y que tiene un efecto quien se forma en una escuela normal con esos esquemas allá en el campo de acción, es decir, llegan y transforman su realidad allá en la escuela donde les toca desempeñarse. Maestro de la Torre, si tienen tan alto puntaje quienes ingresan a la Escuela Normal de Jalisco y solamente los buenos 200 y tantos son los que admiten, ¿qué hacen con los otros si son también muy aptos? ¿A dónde los mandan? Sí, hemos hecho un ejercicio también por instrucción del señor secretario, de quien tiene un rango, sí, está en el rango de poder aspirar a ingresar a una escuela normal y ya no tuvo cupo la Benemérita y Centenaria. Tenemos opciones de mandarlos a San Antonio Matute, a escuelas cercanas de educación normal, donde tenemos espacios disponibles. Y desde luego, aunque no es un asunto que debamos nosotros de promover, pero también tenemos escuelas privadas, 14 escuelas normales privadas, que también hay algunas que incluso atienden zonas donde no tenemos una escuela pública. Le hablo, por ejemplo, del caso de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta tiene una escuela normal, Juana de Asbaje, que es la que atiende educación normal en esa zona. Por lo tanto, sí tenemos espacios donde se pueda ubicar alguien que tiene el puntaje suficiente y que por cupo no pudo estar en Benemérita y Centenaria. Habrá que decirlo también, por la necesidad de maestros de primaria, además de la Escuela Normal para Educadoras de Arandas, también la Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula hoy atiende también licenciatura en educación primaria. Importante, escucha usted al director general de Educación Normal de la Secretaría de Educación en Jalisco, pero hago una pregunta y espero una respuesta para después de unos mensajes. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, hizo hincapié hace unos cuantos días en el sentido de que su objetivo principal en educación básica van a ser las matemáticas y el español. Pero entonces, ¿dónde queda el civismo y la historia patria y la geografía y todo eso que nos enseñaron a nosotros como importantes hace en la prehistoria? Pausa y le seguimos.